Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don Juan Fernando López Aguilar, secretario general del Partido Socialista Canario PSOE y candidato número 1 de los socialistas al Parlamento Europeo. Don Juan Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias y buenas noches. Es habitual que recordemos los tres rasgos del Canal 8, de la personalidad del Canal 8. En primer término, que el capital de este canal es 100% tinerfeño, canario, no es foráneo. En segundo lugar, que este canal, la línea editorial es pluralista. Hoy ven ustedes en pantalla, vamos a sostener esta entrevista con don Juan Fernando López Aguilar. En otros momentos ven ustedes alcaldes o representantes políticos de cualquier signo, es decir, de todos aquellos que han sido elegidos por la ciudadanía, sean del color que sean. Eso es pluralismo. Y luego, también, nos sentimos por algunos, pero estamos en cabeza de las televisiones locales, la ciudadanía nos apoya. Y no hacemos cositas raras por las noches. Es decir, que nos comportamos, hombre, a lo mejor cada uno en su casa, pero quiero decir, como canal no hacemos esas cositas raras. Por la noche. Dicho esto, pues vamos a aprovechar el tiempo con don Juan Fernando López Aguilar. Vamos a empezar por los congresos regionales, insulares del Partido Socialista Canario PSOE, de la propia casa. ¿Tiene usted un partido dividido en Tenerife? ¿También en las otras islas? No, no está dividido ni en Tenerife ni en Canarias. El partido es una herramienta para servir a la sociedad. Uno no es socialista, lo dijo Pablo Iglesias, nuestro fundador, hace 130 años, para complacerse en las propias ideas, sino para ser útil, y solo para ser útil a la ciudadanía que nos mira. Y por tanto, a los compañeros y compañeras les pido permanentemente que estén a la altura de la ciudadanía que nos mira. Es lógico que en un fin de semana congresual los socialistas debatan sobre la estrategia y sobre la organización. Pero a partir de que el Congreso democráticamente decide, solo queda una estrategia y una organización. Y hay una dirección regional que está ejerciendo su responsabilidad y que es la primera fuerza de Canarias. El Partido Socialista Canario es la primera fuerza en Canarias. En su simpatía e intención directa de voto, suma más apoyos que Partido Popular y Coalición Canaria juntos. Y tenemos que estar a la altura porque Canarias tiene problemas muy serios y desde luego los socialistas no formamos parte del problema sino de la solución. Y tenemos que ser capaces de trasladar a la gente nuestra convicción de que Canarias necesita imperiosamente un cambio. Tenemos que quitarnos de encima un gobierno que no está a la altura de la gente. Canarias merece algo mejor, los canarios merecen algo mejor y ese cambio no cae del cielo. Lo tenemos que trabajar duramente y merecerlo y eso es lo que nos imponemos como tarea para el inmediato futuro. Tarea de cambio. Supongo que la elección, evidentemente sin ningún tipo de estrategias raras, la elección de don Ignacio Viciana como nuevo secretario general insular en Tenerife forma parte de ese cambio, ¿no? Supongo. ¿Es así? Guillermo de la Barreda presentó una candidatura que tiene todo mi respeto y el afecto del Partido Socialista. Le ofrecí mi reconocimiento por haberse ofrecido a liderar el Partido Socialista en Tenerife en la ocasión, que es un congreso democrático. Pero ganó Ignacio Viciana y por tanto todos los compañeros y compañeras a trabajar juntos en una dirección regional con sentido de propósito que forma parte de una gran familia política, la del Partido Socialista Obrero Español, la primera fuerza de España, que quiere ser además la primera fuerza en el Parlamento Europeo que representará al conjunto de los ciudadanos de esa otra identidad que nos enriquece. Somos canarios, hijos de nuestra isla, ahí decidió el Congreso en Tenerife, hijos de la misma tierra, Canarias, y decidió el Congreso regional, la dirección que opone a los canarios un proyecto muchísimo mejor que el que padecemos en el gobierno de Canarias, un proyecto sin ningún norte, ni estrategia, ni dirección, pero somos al mismo tiempo miembros de la familia política más numerosa y mejor sintonizada con el siglo XXI, capaz de oponer alternativas de progreso a problemas que son muy reales, que están afectando a la gente, esta crisis que nos está sacudiendo tan duro del lado de los más desfavorecidos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer juntos y por tanto Ignacio Viciana tiene todo el apoyo del Partido Socialista para llevar adelante la dirección del partido en la isla de Tenerife. Bien, ahí están ha dado la impresión, ya no solo por el Congreso, ni muchísimo menos, sino en estos últimos tiempos,
vuelvo otra vez sobre Tenerife, antes de pasar a otras cuestiones. Ha dado la impresión de ser los reinos de taifas, sobre todo las agrupaciones de Santa Cruz y de La Laguna. Ha dado esa impresión. Después se ha escenificado, cosa que algunos elementos del Partido Popular y de Coalición Canaria pues han celebrado muchísimo. Han escenificado esa misma división con la oferta de gobierno de concentración de don Miguel Cerolo. Por cierto, ¿qué opina usted de la oferta esa de gobierno de concentración? El Partido Socialista es alternativa, allí donde ejerce oposición, lo que significa que no vamos a ser cómplices. Perdona, ¿también en Santa Cruz? También. No vamos a ser cómplices de los gobiernos nefastos que han perjudicado a la ciudadanía. Y en Santa Cruz, con todas las razones, con las mejores razones, y están al alcance de cualquiera. El equipo de gobierno de Santa Cruz ha perjudicado a las arcas municipales, a la hacienda local de Santa Cruz, a los santacruceros. Y está nada menos que imputado por delitos muy graves, por corrupción, por cohecho, el alcalde de Santa Cruz. No es ninguna tontería. Ese perjuicio a las haciendas locales no es un argumento, es una evidencia. Está certificado judicialmente que el equipo de gobierno de Santa Cruz pagó muy por encima de su precio la compra de suelo que ya era público. Para que todo el mundo lo entienda, es como si un alcalde acude a una tienda de zapatos, a una zapatería, con la tarjeta de crédito del ayuntamiento. Compra un par de zapatos que cuestan 100 euros por 1.000 euros, 10 veces por encima de su precio. Un agente de la Oficina de Defensa del Consumidor le dice: alcalde, te estás equivocando, y eso le está causando perjuicio al ayuntamiento porque estás pagando 10 veces más el precio de ese par de zapatos. Y el alcalde dice: ¿tú quién eres para decirme a mí cuánto pago yo por un par de zapatos? Pago lo que me da la gana, y paga muy por encima de su precio. El representante de la Oficina de Defensa del Consumidor acude a los tribunales le dan la razón y dicen: hay que devolver dinero al ayuntamiento, y el alcalde, en lugar de alegrarse porque con ese dinero que podría recibir, podría estar sufragando, financiando políticas sociales para prestar servicio a la ciudadanía, lo que hace es recurrir la sentencia. La gente tiene derecho a saber que un alcalde que se comporta así está ocultando algo que no puede confesar. Tiene que haber alguna oscura razón para que un alcalde perjudique a las arcas públicas, y esa razón está al alcance de cualquiera. Imagino que cualquiera puede sospechar que el alcalde se ha puesto de acuerdo con el dueño de la zapatería para pagar muy por encima de su precio esos zapatos y que no lo ha hecho a cambio de nada. Por eso está imputado por cohecho. Eso es grave. El Partido Socialista no puede ser cómplice de ese desgobierno. No puede ser cómplice de esa tomadura de pelo que toma por tonta a tanta gente. No, porque los canarios no somos tontos y merecemos respeto. Por eso el Partido Socialista se compromete a construir una alternativa digna de la dignidad de los santacruceros, de los tinerfeños y de los canarios. Don Juan Fernando, estos días el Centro Canario Nacionalista pedía a los partidos que no presionasen al Poder Judicial. A usted no se le oculta, no le doy la noticia yo precisamente, no se le oculta que ha sido estigmatizado o tachado de Terminator, más o menos. Usted es el responsable de todos los follones, de cómo usted ha acogido al Poder Judicial y lo ha puesto ahí en cuarentena hasta que no ataque mediante sentencia y condene a sus enemigos políticos, a sus adversarios políticos. ¿Usted ha hecho esas cosas? Yo tengo respeto por la ciudadanía, tengo respeto por la democracia, tengo respeto por el Estado de Derecho. La derecha española, que crispa cuando pierde las elecciones y miente para encubrir su propia corrupción, no tiene respeto ni por la ciudadanía, a la que toma por tonta, ni por el Estado, cuando dice que fuerzas y cuerpos de seguridad, policía y guardia civil, fiscales y jueces son marionetas o herramientas al servicio de algún oscuro interés, ni por el Estado de Derecho, porque se pone del lado de los corruptos, en lugar del lado de quienes investigan la corrupción y quieren depurar responsabilidades por la corrupción. Eso es intolerable. Y la ciudadanía no es tonta. Por eso respeto a la ciudadanía, porque la ciudadanía no merece políticos desvergonzados, que mienten, pensando que se puede tomar a todo el mundo por idiota al mismo tiempo. No lo acepto. La ciudadanía tiene derecho a poner en su sitio a esos desvergonzados, y esa es una tarea cívica y democrática. Yo siento respeto por la justicia, y por eso no me ha hecho falta ser ministro de Justicia, para no comentar las resoluciones judiciales ni las actuaciones de la justicia mientras tienen lugar. Nadie me ha escuchado hacerlo nunca. No prejuzgo, por tanto, la desembocadura de ninguna investigación judicial, pero afirmo que la justicia actúa por su carril, con sus tiempos, con sus limitaciones y con sus garantías, pero los ciudadanos actuamos por el nuestro democráticamente y tenemos que poner en su sitio, en el basurero de la historia,
a los personajes de 3 al cuarto que se creen que la gente es tonta, que no dan explicaciones por los asuntos de corrupción, que huelen a corrupción, parecen corrupción y todo el mundo tiene derecho a sospechar que efectivamente son trabas pandémicas de corrupción. Es lo que hace el Partido Popular en Canarias y en España, cuando no quiere responder de esas trabas de corrupción que están a la vista de cualquiera. En Baleares, el Partido Popular se despeñó por una pendiente de indignidad, de la mano de personajes corruptos, muchos de ellos en la cárcel, por cierto. Se compraban mansiones escandalosas en el ejercicio de cargo público y alguno de ellos llegó a enterrar el dinero negro que no podía blanquear en el jardín de su mansión, en Baleares. Esto, la gente, cadáveres británicos. Exacto, la gente tiene derecho a saberlo. Los cargos del Partido Popular han hecho esto en Baleares. La gente tiene derecho a saberlo. Yo estoy convencido de que en Canarias la inmensa mayoría de los votantes y de los militantes del Partido Popular son gente decente, que merece algo mejor. Y por tanto tiene que contribuir a poner en su sitio, quitándoselos de encima, a estos desvergonzados que actualmente están al frente del Partido Popular, que se ponen del lado de los corruptos. Y exactamente lo mismo con los votantes de Coalición Canaria en Tenerife. Porque en Santa Cruz de Tenerife hay un alcalde imputado por corrupción y por cohecho. Y no responde de ello y pretende que nos creamos que los fiscales y los jueces que actúan son todos marionetas al servicio de no sé quién. Es una ofensa a la gente decente de esta tierra. Es una ofensa a gente como usted, que paga sus impuestos, y a gente que nos escucha. Mucha gente decente que nos escucha, que se levanta por la mañana, trabaja muy duro para sacar adelante su familia, paga sus impuestos, cumple con la ley y tiene derecho a gobernantes íntegros y decentes que no les tomen por idiotas. Tenemos que quitarnos de encima a estos desvergonzados y esta es una tarea democrática. Y tenemos que quitarnos también en algún caso, en algún ayuntamiento, en alguna institución, algún que otro representante socialista. Nadie me ha escuchado nunca esgrimir doble rasero frente a la corrupción. Nadie me ha escuchado nunca insinuar que pueda haber corrupción buena y corrupción mala. Toda la corrupción es abominable porque corroe el vínculo de confianza, que es lo más precioso en democracia, entre los representantes y sus representados. Por tanto, debe ser combatida exactamente por el mismo rasero, caiga quien caiga y afecte a quien afecte. Y estoy orgulloso de haber servido a un Ministerio de Justicia que impulsó la lucha contra la corrupción, de la que, por cierto, se han depurado muchas responsabilidades que han afectado a cargos públicos socialistas. Debe decirse, muchos alcaldes socialistas han sido señalados por el dedo de la Fiscalía Anticorrupción con mi mandato como ministro de Justicia. Pero esto no exime al Partido Popular de hacer frente a su corrupción pandémica. En Murcia, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid y en Canarias. En Gran Canaria hubo prolongadas mayorías absolutas del Partido Popular. Su presidente era José Manuel Soria. Está al frente de los dineros públicos de Canarias como consejero de Economía y Hacienda. Pues bien, la gente tiene derecho a saber que José Manuel Soria está imputado por corrupción, por haber hecho un viaje de placer, ocio y lujo con un empresario cuyos negocios dependían de sus decisiones como responsable político en el Cabildo y en el Parlamento de Canarias. Y pretende que nos creamos que eso es normal. Yo digo que no es normal, digo que no es aceptable. Y la justicia dirá si es delictivo, pero yo afirmo que es inaceptable, del mismo modo que afirmo que es inaceptable que el secretario general del Partido Popular en Canarias sea al mismo tiempo que diputado, empleado a sueldo de una empresa inmobiliaria y promotora que hace negocios en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Nos dicen que eso es normal, nos dicen que eso es la política canaria, nos dicen que eso es lo que los canarios merecemos y me dicen que si no me gusta esa ciénaga podrida, me tengo que ir de Canarias porque sobro. Yo digo que no. Digo que la inmensa mayoría de los canarios somos muchísimo mejores que eso y merecemos algo mejor. Y tenemos que poner en su sitio a estos personajillos que no nos llegan a los canarios de bien ni a la suela del zapato. Poner a la gente en su sitio, eso se hace en las urnas, en democracia, digo, por parte de la ciudadanía. Ese es el trabajo, usted lo ha dicho. Sí, por eso dejo a la justicia actuar e invoco a la ciudadanía. Y le digo a la ciudadanía que se ponga en pie y ejerza su derecho democrático a poner en el basurero de la historia a estos personajes que han convertido la política canaria en una ciénaga. No nos la merecemos, merecemos algo muchísimo mejor. Oiga, yo no quería incurrir en lo que ha dado el llamarse, y sigue llamándose, Obamamanía, por Obama, pero hasta Obama lleva 4 candidatos a ser secretarios de su gobierno, que en el lenguaje nuestro europeo serían ministros, y que no los ha podido nombrar, vamos, no los ha podido nombrar, estaban en cartera para nombrarlos precisamente por
porque habían tenido sus problemas con Hacienda, porque habían tenido sus problemas con o podrían tener sus problemas con la justicia, ¿no? Yo no quiero, en fin, hablar de las virtudes, aunque no está mal tomar nota de algunas virtudes exteriores, que las hay también. No quería, digamos, exaltar, pero es curioso cómo hasta en esos ámbitos tan altos a veces falla la información. He seguido muy de cerca la campaña de Obama. Pero falla la información y ha sido, y que por cuarta vez, que ya lleva cuatro de momento, una vez que ya los tiene en cartera para nombrarlos, no los pueda proponer para nombrarlos, precisamente por haber... Eso también es respeto a la justicia. Sí. Y hay otras muchas lecciones. Respeto a las urnas. Sí, hay otras muchas lecciones que aprender. He seguido de cerca la ejecutoria de Obama en su carrera a la Casa Blanca y desde la Casa Blanca. Y creo que lo más sobresaliente es que en democracia la ciudadanía puede, sí podemos, sí se puede con el voto poner en su sitio a los gobernantes que no nos gustan. Yo suelo decir que de la democracia hay muchas definiciones competitivas, pero la más sintética, la más corta, es la que nos enseña que democracia es el sistema político que permite a los ciudadanos quitarse de encima un gobierno que no está a la altura con el voto, un gobierno que no les gusta con el voto. Si en Canarias no podemos hacer eso es que no tenemos una democracia. Por eso yo invito a los canarios a quitarnos de encima un gobierno que no solamente no nos gusta, sino que no nos representa con dignidad y está muy por debajo de los canarios. Esta creo que es la elección esencial. Si en Estados Unidos 400 millones de electores han sido capaces de quitarse de encima a Bush, ¿cómo no vamos a ser capaces en Canarias de quitarnos encima a estos 4 personajillos que no están a la altura de los canarios ni de Canarias, que no han venido a hacer nada por Canarias, sino exclusivamente a salvar sus propios pellejos? Pero, Juan Fernando, cuando usted escuche, que supongo que escuchará, esos ecos de Coalición Canaria y del Partido Popular, de que hasta es posible que pudieran gobernar en Canarias con los socialistas, ¿no? Supongo que con los socialistas que ellos consideran buenos, ¿no?, frente a los socialistas que ellos consideran malos, cuyo prototipo evidentemente es usted. Usted es el demonio, más demonio de los demonios socialistas, ¿no? ¿Usted ve perspectivas de que haya un cogobierno entre el Partido Socialista Canario y Coalición Canaria y el Partido Popular de Canarias? Yo insisto, la ciudadanía no solamente no es tonta, sino que es sabia y merece mucho respeto. La ciudadanía sabe que el Partido Socialista ganó las elecciones autonómicas en 2007 y revalidó su victoria en las generales del 2008. ¿Y qué pasó? ¿Dejaron gobernar a la fuerza más votada, al candidato preferido de los canarios? No. Volvieron a aliarse los de siempre para dar este gobierno nefasto que no ha tomado ni una sola medida en beneficio de los canarios. Ahora, la pregunta es muy simple. ¿Puede aceptarse lo que ellos llamarían un cogobierno con los socialistas buenos, con un presidente que no solamente no ganó las elecciones, sino que las perdió y que además no ha hecho nada bueno por Canarias ni por los canarios desde entonces? Pues evidentemente la respuesta es no. ¿Sería aceptable para el Partido Socialista tener 4 consejeros con los que cubrir las vacantes que dejase el Partido Popular expelido como agua sucia por enésima vez de este nefasto gobierno que es el peor de la historia de la comunidad autónoma? La respuesta es sencillamente no. La única solución honorable y aceptable para el Partido Socialista después de haber ganado las elecciones es presidir el gobierno de Canarias. ¿Está dispuesta Coalición Canaria a ofrecerle la presidencia al gobierno al Partido Socialista? La respuesta creo que está al alcance de cualquiera. La gente no es tonta, ¿verdad que no? ¿Verdad que no parece que eso sea muy creíble? ¿Verdad que Coalición Canaria no ha hecho ese ofrecimiento? Entonces, ¿para qué tomar en serio a estos personajillos que pretenden marear la perdiz y engañar a la gente como si fuera tonta? Lo único razonable es que el Partido Socialista se emplee a fondo en decir 2 cosas. La primera, este gobierno nefasto no nos tiene de cómplices para el fracaso de esta legislatura. Nos tiene enfrente y en contra. Y segundo, nuestro deber, nos lo imponemos, es construir una alternativa a la altura de los canarios, y es lo que estamos haciendo. Bien, me da la impresión de que usted de momento no va a estar en Santa Cruz y en Las Palmas presidiendo el gobierno de Canarias. No parece, ¿verdad? No parece, no, lo veo más cerca de Estrasburgo. Pero déjeme que le diga, lo he dicho muchas veces en público, pero lo voy a reiterar aquí, que yo no solamente no pondría ningún inconveniente, sino que aplaudiría que cualquier compañero o compañera del Partido Socialista pudiese presidir el gobierno de Canarias. Por supuesto, no siendo yo. Esto para mí sería una solución excelente en relación con el gobierno nefasto que padecemos. Pero ¿hay alguien que en Coalición Canaria le haya ofrecido a un compañero o compañera del Partido Socialista
en representación de la fuerza política más votada y del grupo parlamentario primero del Parlamento Canario, presidir el gobierno de Canarias? Nadie, ¿verdad? Por tanto, no es el problema López Aguilar, el problema es que quienes perdieron las elecciones están perpetrando este gobierno nefasto. El problema no soy yo, el problema son los que se han quedado en el banco azul con las patitas colgando. Oye, usted está claro que va a seguir en Estrasburgo y en Bruselas, de momento. Eso le va, de momento, digamos, hasta el 2011, salvo error u omisión, ¿no? O salvo cataclismo imprevisto. Es decir, va a seguir. ¿Y eso le va a permitir conciliar la dirección del partido bien en Canarias? Es un trabajo de equipo y lo ejerzo continuadamente. Déjeme decirle que en estos momentos yo, desde luego, no pierdo un segundo. Como puede imaginar, intento estar a la altura de la confianza que se ha puesto en mí, deslomándome a trabajar. En estos momentos, yo todos los fines de semana recorro las islas. Estoy en Tenerife, pero este mismo fin de semana he estado en La Gomera, en el congreso de mis compañeros y compañeras gomeros. Exactamente todas las islas. No hay un solo fin de semana en el que no visite al menos 2, 3 islas. Los lunes estoy en la Ejecutiva Federal y después suelo visitar una capital europea, porque soy presidente de la delegación española en el Consejo de Europa y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuyo buró político se reúne semanalmente. Por tanto, acudo semanalmente a una capital europea y además cumplo con mis funciones como presidente de la Comisión de Administraciones Públicas. Y no creo que nadie me pueda reprochar no estar presente en el debate político canario, fijar posición y cumplir con mis obligaciones como secretario general de todos los socialistas canarios. Por tanto, como trabajo de equipo puede hacerse. Y yo aspiro a que mis compañeros y compañeras se impongan la misma disciplina, entrega y voluntad de servicio que yo me impongo para que estén presentes en todos los asuntos que los canarios requieren de respuesta del Partido Socialista. Oiga, profesor, ¿y usted no añora la cátedra alguna vez? Si puedo decirlo, continúo escribiendo y publicando y visito la universidad con toda la frecuencia que puedo. Desde luego, no hay invitación universitaria que no priorice en mi agenda. Se me invita a menudo, por muchas razones, por mis contactos, por mi vocación y por el hecho de que hay muchos foros especializados que suelen requerir a representantes del Partido Socialista que hayan ejercido responsabilidades en ámbitos en que yo las he ejercido. Derecho, justicia, desarrollo constitucional, libertad, seguridad, Europa. Por tanto, acudo a la universidad con mucha frecuencia, pero creo que desde el año 2000 hasta la fecha, han pasado 9 años, he venido concentrándome en la actividad política como representación y como responsabilidad y eso llena enteramente mi agenda. Antes hablaba del Poder Judicial, usted ha sido ministro de Justicia. ¿Cómo interpreta ahora esos anuncios de huelgas o de paros, me da lo mismo, de jueces y magistrados, de secretarios judiciales y hasta de fiscales? Es lo último que he oído, ¿no? Aquí me he pronunciado con mucha taxatividad y volveré a hacerlo. La huelga es un derecho fundamental, lo establece la Constitución en el artículo 28, pero lo establece para los trabajadores, para que todo el mundo lo entienda, para los trabajadores por cuenta ajena, es decir, para los empleados contra sus empleadores, en un conflicto en el que los trabajadores asumen un sacrificio económico, dejan de cobrar su sueldo para mejorar sus condiciones de trabajo. Como puede imaginar, nada de esto tiene nada que ver con esto que los jueces han anunciado para el día 18 de febrero, porque los jueces no son trabajadores por cuenta ajena, no son empleados, ni ejercitan un sacrificio económico para mejorar sus condiciones de trabajo, no, hacen una cosa completamente distinta. Están resistiendo una estrategia modernizadora y de cambio a la que los ciudadanos tienen derecho. De manera que lo volveré a repetir con toda claridad. La justicia no es el dominio de los jueces, lo es de los ciudadanos. Y no porque lo diga yo, exministro de Justicia, lo dice la Constitución. La justicia se ejerce en nombre del rey porque emana del pueblo, dice la Constitución literalmente. La justicia es de los ciudadanos como derecho fundamental, es un servicio público, por tanto, que debe mirar a la ciudadanía. Y el gobierno es responsable de liderar una estrategia de modernización que ponga la justicia a la altura, entre otras cosas, de las herramientas tecnológicas y de información propias del siglo XXI. Es de eso de lo que se trata. ¿Puede resultar esto ingrato a algún colectivo de funcionarios? Puede ser, pero todos deberemos sacrificar una parte de nuestra mejor voluntad para poder concurrir con todos los demás en un servicio a la ciudadanía, y es eso de lo que se trata. A veces llama la atención desde fuera y desde la ignorancia, digamos, de los tejemanejes judiciales, pero le puede llamar la atención el que durante muchos años, y todavía en muchos aspectos, la justicia ha sido, digamos, la hermana pobre de las administraciones públicas, ¿no? Durante años, incluso jueces y magistrados
que querían sueldos mejores, hasta tenían que pedir la excedencia y dedicarse, retomar un despacho de abogado, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos muy claros, incluso en Canarias, y de gente muy relevante, ¿no? Pero ahora, vamos, por lo que se ha oído, en estos últimos tiempos, las condiciones económicas de jueces y magistrados, sobre todo jueces y magistrados, ya no sé si tanto los secretarios judiciales y los fiscales, ¿no? Pero no sé si tanto. Pero bueno, se les ha elevado esas cantidades económicas y ha habido por parte del Ministerio de Justicia una atención que no habían tenido durante muchos años, ¿no? Y sin embargo se produce ahora esto no es contradictorio. Así es, y la gente tiene derecho a preguntarse por qué. ¿Por qué ahora? De estos temas o hablamos en serio o mejor ni empezamos. A mí me gusta hablar en serio. Hay que hablar en serio. Hablemos en serio. Por tanto, digamos con toda claridad que desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista, el Ministerio de Justicia ha incrementado sus presupuestos muy por encima del promedio del incremento de gasto en los presupuestos generales del Estado, para que todo el mundo lo entienda. El doble de cómo creció durante la etapa de gobierno, 8 años, del Partido Popular durante mi mandato como ministro de Justicia. Los presupuestos de Zapatero crecían anualmente en el entorno del 7%. Pues bien, Justicia nunca bajó del 11% de crecimiento promedio. Cumplimos el compromiso de incrementar en 1.000 las unidades de jueces y fiscales, y además se ha aportado la financiación necesaria para la modernización informacional de la Administración de Justicia y la implantación de la oficina judicial. La gente tiene derecho a preguntarse, ¿por qué ahora? Por lo demás, usted lo ha dicho, hace mucho tiempo que dejó de ser verdad el tópico de la justicia mal retribuida. La gente tiene derecho a saberlo. Los jueces y magistrados de este país no están mal retribuidos, están retribuidos dignamente. Porque todo el mundo lo entienda, un magistrado del Supremo cobra no menos que el doble que el ministro de Justicia. No menos que el doble. No menos que el doble, que todo el mundo lo entienda con claridad. Los magistrados del Supremo, y son 90, ¿Cobran más que el presidente del gobierno? Por supuesto, son 90 los magistrados del Supremo, mientras que ministros 14. Pues bien, un magistrado del Supremo, 90, cobra el doble que el ministro de Justicia. Y los fiscales cobran iguales que los magistrados a los que están equiparados. Por tanto, en la misma equiordenación, en el mismo estrato profesional, en el mismo escalón profesional, un fiscal cobra lo mismo que un juez. Puede haber diferencias mínimas, pero en todo caso indignas de ningún comentario. Pero los secretarios y los auxiliares... Pero a eso iba. Sucede, insisto, en que la justicia no es el dominio de los jueces, ni tampoco de jueces y fiscales. No, la gente tiene derecho a saber que en la justicia actúan muchas corporaciones profesionales y profesiones del derecho con lógicas distintas y a menudo contradictorias entre sí. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, 3 cuerpos de funcionarios de justicia: tramitación, gestión y auxilio, antiguos oficiales, agentes y auxiliares de justicia, médicos forenses, abogados, que son 140.000. Todos estos funcionarios de Administración de Justicia suman 35.000. Abogados, que son 140.000. Procuradores, que son 15.000. Graduados sociales, que son 28.000. Todo eso actúa en el sistema judicial. Y además de eso, hay 7 millones de asuntos judiciales vivos en cada minuto, en cada día, lo que significa que al menos 15 millones de personas, por lo menos 2 por cada pleito judicial, 15 millones de personas están pendientes todos los días de algún pleito que se ventila ante la Administración de Justicia. ¿En quién tenemos que pensar, por tanto? ¿En los jueces? No, ¿verdad? Tenemos que pensar en los ciudadanos, y todos debemos pensar en los ciudadanos, y ese es el trabajo que le toca hacer el gobierno, liderar una operación modernizadora que no pierda de vista que el trabajo del ministro de Justicia no puede ser satisfacer la reivindicación de los jueces contra la de los fiscales, ni de los fiscales contra los abogados, ni de los abogados contra los procuradores, ni contra los secretarios, ni contra el resto de los funcionarios de la Administración de Justicia, sino en un país de 45 millones de personas que son titulares del derecho fundamental de acceder a una justicia con calidad, que les resuelva sus pleitos en un tiempo razonable y que les dé seguridad jurídica en sus vidas. Eso es de lo que se trata. Bien, vamos a hablar de las próximas elecciones autonómicas. El Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, lo último que acaba de decir es, no el CNI, que es otra historia. El CIS acaba de diagnosticar, si vale el término, el que no va a haber mayorías absolutas, ni nuevas mayorías absolutas, ni en Galicia ni en el País Vasco. Bien, en el caso del País Vasco, partimos de esa anulación de las candidaturas de Democracia 3 millones, de 3M y Askatasuna,
por parte del Tribunal Supremo, con lo que ETA ya sabemos cómo... bueno, ETA no va a estar por primera vez en esos comicios vascos. Ya hemos visto el posterior atentado por parte de la organización terrorista. Y el candidato socialista, Patxi López, parece que, bueno, que en su aspiración a la presidencia, como es lógico, también pronostica un gobierno sin nacionalistas después de 29 años, ¿no? Llega a admitir, creo, algún posible pacto con el PNV y en ningún caso con el Partido Popular, ¿no? Bueno, vayamos por partes. Vamos primero con el País Vasco, porque después iremos a Galicia. Vayamos por partes. Para empezar, usted ha hecho referencia a una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, sí, que señala varias cosas. En primer lugar, que no va a haber mayorías. Que la primera fuerza en España, en toda España, sigue siendo el Partido Socialista. Y se incrementa la distancia en apreciación ciudadana y en valoración del presidente del gobierno, que ganó las elecciones, José Luis Rodríguez Zapatero, con respecto de Mariano Rajoy, líder de la oposición que perdió las elecciones. Y esa pulsión al alza del Partido Socialista es especialmente notable en las dos comunidades autónomas que deciden sus gobiernos el próximo 1 de marzo. Sube el Partido Socialista en Galicia y sube sobresalientemente en el País Vasco. Por tanto, en Galicia todo indica que puede darse lugar a la continuación de ese cambio con respecto de más de 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular, y en el País Vasco puede producirse el cambio, por primera vez en 30 años de autogobierno en Euskadi, lo que significaría realmente una noticia fenomenal, no solamente por salubridad democrática, sino por lo que hay en juego. Significaría un mensaje de hastío y de cansancio con respecto del agotado victimismo nacionalista, del clientelismo nacionalista. Significaría también un mensaje de reafirmación de la identidad plural de Euskadi, en el que una mayoría de ciudadanos se sienten, sin duda, vascos, pero también españoles y europeos de pleno derecho, y por tanto no quieren tensiones ni victimismo confrontacional, ni estar todo el día con el raca-raca contra Madrid, contra el gobierno de España, sino quieren soluciones a sus problemas en la vida cotidiana. Creo que Patxi López puede encarnar de manera muy creíble ese nuevo horizonte de diálogo, de integración, de progreso para la comunidad autónoma de Euskadi en su complejidad y en su pluralidad, y ojalá le salga bien. Oiga, bueno, pues que así sea. No voy a negar la mayor, si usted lo desea así. Ojalá le salga bien. Galicia parece ser que está muy dependiendo del resultado del voto exterior. El voto exterior es importante para los gallegos. Bueno, pues se está hablando de más de 334.000 ciudadanos gallegos que tienen derecho a voto, de esos 2.300.000 electores, sobre todo en Argentina y Suiza. Yo no sabía que en Suiza, en Argentina siempre tal, pero que en Suiza, vale, sigue como también. Sí que ahí se ha producido ahora pues algunas cuestiones de supuesta corrupción en algún líder del Partido Popular, por alguna de las circunscripciones electorales. Don Pablo Crespo, creo que se llama. Pero bueno, sí que se le ha acusado también. Usted habla de renovación, de continuación de renovación entre el Partido Socialista y BNG, ¿no? Se ha hablado de gastos suntuarios del señor Pérez Touriño. ¿Eso responde a la verdad o es intoxicación de la derecha? No responde a la verdad, lo ha aclarado de forma muy terminante Emilio Pérez Touriño, que es el líder más valorado en Galicia con diferencia, a mucha distancia del candidato del Partido Popular Núñez Feijóo y a mucha distancia del candidato del BNG Anxo Quintana. Por tanto, nos encontramos una vez más con una campaña de difamación característica de las que orquesta la derecha y su coro mediático cada vez que teme las victorias de quienes les plantan cara. Es muy habitual. Es decir, la derecha ha utilizado esas técnicas de difamación que intentan propalar la imagen de gastos suntuarios cuando se trata de operaciones de infraestructura asimilables en el contexto de la comunidad autónoma. Por tanto, no voy a perder un momento en reproducir esa argumentación que ya Emilio Pérez Touriño ha explicado con toda claridad. Lo único importante es que el Partido Socialista sube en Galicia. Y voy a hacer otro comentario. Es cierto que en Galicia, como en Canarias, el voto exterior puede resultar decisivo, pero hay una diferencia muy sensible del paisaje del voto exterior en Galicia con respecto del voto exterior en Canarias. El voto exterior en Galicia se decide desde Suiza, desde Alemania, desde Bélgica y sobre todo desde Argentina. Países en los que tiene muy poca incidencia el fraude
y la corrupción del voto procedente del exterior. En cambio, el voto exterior que decide en Canarias tiene una enorme incidencia. Venezuela, que es un país donde está al alcance de cualquiera corromper y establecer prácticas corruptas de falseamiento del voto. Los socialistas lo hemos denunciado porque decimos con toda claridad que esto ha pasado en el favorecimiento a Coalición Canaria de los agentes electorales pagados con dinero público que se mueven en Venezuela para desviar o corregir la asignación de escaños que se produce en Canarias la noche electoral, en cada proceso electoral en que los canarios vamos a las urnas. Pasó la última vez con el escaño del Senado del Hierro. Lo ganó un socialista herreño, Alpidio, el favorito de los herreños. Pues bien, varios días después llegó una saca de Venezuela, enteramente atiborrada de votos dirigidos a Coalición Canaria en el Hierro, que reasignó el escaño. Hemos sabido por un informe policial de la certidumbre de un fraude electoral perpetrado para corregir la asignación de escaño denunciada por el Partido Socialista en 2003. Por tanto, denunciamos estas prácticas corruptas que son inaceptables en democracia porque significan una traición monumental a la voluntad de los electores. Invitamos a los herreños a ponerse en pie y a decir: hasta aquí hemos llegado. No vamos a volver a consentir que con dinero público agentes electorales al servicio de quienes toman a la gente por tonta puedan convertir en senador a quien no fue el favorito de los herreños, que lo fue Alpidio, el candidato del Partido Socialista. Los dos candidatos principales gallegos han prometido, entre otras cosas, en las campañas electorales lo mismo. Han coincidido, y es correr con la sanidad gratuita para gallegos del exterior, estén donde estén. ¿Qué pasa con la sanidad en Canarias, muy brevemente? ¿A usted qué le parece? En Canarias, lo digo porque... ¿A usted qué le parece? Lo digo, don Juan Fernando, porque usted no se lo oculta que muchos ciudadanos y ciudadanas que en este momento están detrás del televisor, pues están afectados por la asistencia sanitaria. Y muchas veces, más que los discursos políticos, más que las grandes palabras, etc., lo que quieren es tener solución a su salud. Por supuesto. O por lo menos tener, en el caso suyo, bueno, pues que ustedes propongan alternativas. Por supuesto. He dicho muchas veces que en política uno no es lo que dice, ni lo que dice ser, sino lo que hace. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Canarias? ¿Ayudar a los canarios? ¿Alguien ha escuchado al consejero de Economía y Hacienda una sola palabra sobre los canarios que pierden su empleo o temen perderlo? ¿Sobre las familias que están por debajo del umbral de la pobreza, las familias cuyos miembros están todos en paro? Nada, ni una sola palabra. Se dedica exclusivamente a defenderse de los casos de corrupción que le señalan a él personalmente y a defender a algunos empresarios con sus nombres y apellidos, pero solo algunos. No, ni siquiera a los empresarios en general, solo algunos con sus nombres y apellidos, porque están involucrados en casos de corrupción en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Es una vergüenza. Exactamente lo mismo en la sanidad. La sanidad canaria no tiene problema de financiación, tiene un presupuesto cuantiosísimo. En los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria de 7.500 millones de euros, la sanidad muerde el 39%. ¿Sabe lo que eso significa? Pues cerca de 3.600 millones de euros. Así, sin más. Una cantidad inmensa de dinero mal gestionada, con profundo desprecio a los profesionales, con un despilfarro monumental, una desmoralización enorme de los profesionales sanitarios de Canarias y prácticas de desviación de poder que están siendo denunciadas por quienes las padecen, por los perjudicados. Estos días hemos conocido una denuncia de una organización de transportistas médicos que una vez más lleva a la Fiscalía de Anticorrupción una práctica de desviación de poder característica de los gobiernos que hemos padecido en Canarias, consistente en que el concurso público se convoca cuando ya se sabe quién se lo va a llevar, un concurso de ambulancias. Lo han denunciado, es una práctica y un ejemplo de desviación de poder que merece ser investigada a fondo, pero que nos pone de manifiesto que en Canarias el problema esencial consiste en un gobierno que no tiene ninguna credibilidad, ningún prestigio y que no mejora la vida de los canarios, ni en la educación, que está en conflicto y no se ha resuelto, ni en la sanidad, cuyos servicios y prestaciones se deterioran sin ir a mejor, ni en la implantación de la ley de la dependencia, ni en las ayudas a la gente que está por debajo del umbral de la pobreza, ni en drogodependencia, ni en menores, ni en ningún ámbito donde haya gente que sufra, porque el gobierno no ha venido a eso, sino a titular la moratoria, y por tanto ponerse del lado de los que quieren esquilmar el territorio para hacer su agosto.
Don Juan Fernando, vamos con la crisis. España lidera, como usted muy bien sabe, la destrucción de empleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, desde principios de 2008. Tenemos el mayor nivel de paro de los 30 países de la organización, según los últimos datos de estos días. Andamos por el 14,4% de la población activa en paro. Y bueno, y hay, sobre todo el Partido Popular y otros partidos de oposición, hablan de la improvisación, de cómo el presidente Rodríguez Zapatero pues no estaba a tiempo de prever esta enorme crisis, y por supuesto al ministro de Economía y Hacienda. Esta es la cuestión esencial. La crisis es global. Los ciudadanos que son sabios no son tontos, no le echan la culpa a Zapatero. Pero la crisis es real, afecta a gente de carne y hueso, y a los socialistas no nos lo tienen que contar porque nosotros somos gente de carne y hueso, y en nuestras familias vemos gente muy querida, familiares muy directos, que pierden su empleo, que temen perderlo, que están padeciendo la crisis. Por tanto, requiere respuesta. Y el Gobierno de España está liderando la respuesta. Por eso los españoles aprecian el trabajo que está haciendo el Gobierno de España. El plan E de España, E de estímulo, E de economía, E de empleo, significa todo un conjunto de medidas de estímulo fiscal y de inversión pública sin precedentes en la historia de la democracia. Entre esos miles de millones de euros que se han puesto sobre la mesa, 33.000 millones para obra pública, 20.000 millones para formación e innovación y 8.000 millones directamente gestionados por los ayuntamientos para generar empleo neto. Hay medidas, por tanto, que apuntan, primero, a que este país salga de la crisis en el menor tiempo posible. Segundo, a que salga de la crisis con el menor coste social posible para los más desfavorecidos. Y tercero, lo más importante, que salgamos mejor de cómo entramos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias? Nada. Cero, ninguna medida, ningún valor añadido, no ha aportado ni una sola iniciativa. Le voy a señalar un dato que creo que es absolutamente elocuente. En solo 8 meses de legislatura, desde que fue investido presidente del Gobierno por segunda vez Zapatero, ha comparecido monográficamente para hablar de la economía y el empleo 7 veces. Lo hizo el martes pasado, con un debate de una densidad y de una intensidad propia de un debate del Estado de la Nación. ¿Qué ha hecho Paulino Rivero? Comparecer una sola vez, y no estaba el consejero de Economía y Hacienda, imputado por corrupción, José Manuel Soria, completamente desacreditado, ni siquiera estaba en el Banco Azul. Le había dejado solo a Paulino Rivero con las patitas colgando en el Banco Azul. ¿A usted le parece eso que es un mensaje de credibilidad respetable por la ciudadanía canaria? La gente no tiene ninguna confianza en este gobierno. Este es el problema en Canarias. Por tanto, la crisis es muy real, pero todo lo que se está poniendo sobre la mesa lo está poniendo el Gobierno de España, sin que el Gobierno de Canarias aporte absolutamente ningún valor añadido. Doña Ana María Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, estos días pedía un pacto político para mejorar la economía, ¿no? ¿Usted cree en la sinceridad de su señoría? Voy a ser muy irónico. La he escuchado jactarse de haber sido ella la autora, es decir, de la maternidad de la idea del fondo municipal. Yo podría ironizar preguntándole, ¿por qué no le dio la idea a Paulino Rivero? Para que Paulino Rivero ponga al menos una sola iniciativa sobre la mesa, para que el Gobierno de Canarias sea capaz de aportar al menos una sola idea que sea capaz de mejorar o de paliar esta situación económica que ciertamente es crítica. Cuando habla de consenso político, está invocando el liderazgo de alguien que merece confianza, el presidente del Gobierno. La tiene de los españoles, es el líder más valorado en España y por tanto continúa siendo el preferido de los españoles. Ganó las elecciones hace menos de un año. Y creo que es una buena noticia que en España presida el Gobierno el líder de la formación que ganó las elecciones. Ahora traigamos este análisis a Canarias. ¿Quién está en la presidencia del Gobierno? ¿Quién ganó? No, ¿quién perdió? Quien perdió estrepitosamente, acompañado del otro perdedor, sin ningún crédito. Han pasado 2 años de legislatura, no han hecho absolutamente nada por los canarios, no mejora la educación, no mejora la sanidad, no se implanta la ley de la dependencia, no mejora el gasto social. El presupuesto de la comunidad autónoma se incumple clamorosamente y las alternativas socialistas las vamos poniendo una detrás de otra sobre la mesa y ellos las rechazan. Hemos opuesto 273 enmiendas al presupuesto en vigor. No nos han aceptado sino 3. Y además hablamos, primero, de materializar la RIC. Segundo, de implantar la administración digital. Tercero, de reducir las cargas administrativas en la comunidad autónoma. ¿Ellos de qué hablan? Simplemente de una moratoria de la RIC para favorecer a los empresarios que no cumplen con sus deberes fiscales con Hacienda. Esto es lo que tenemos en Canarias y este es el problema que tenemos que resolver.
Parece que también proponen revisar el REP, concretar más la colaboración del Estado, reducir el impuesto de sociedades, buscar mayores ventajas fiscales, que la reserva de inversiones no sea tan encorsetada. Bueno, y también hay propuestas ahora dentro del marco de la COE en cuanto a procurar no solo abaratar el despido, sino otro tipo de medidas que de algún modo hagan una auténtica reforma laboral, ¿no? Voy a decir dos cosas con mucha claridad. La primera es que los socialistas cumplimos con nuestra obligación con la ciudadanía, no con Paulino ni con Soria, con la ciudadanía como primera fuerza de Canarias, y por tanto estamos dispuestos a hablar de todo con una sola condición, y es que el gobierno tenga algo que decir y que merezca la pena, porque han pasado 2 años de legislatura y hemos conversado 2 veces con el presidente del gobierno, Paulino Rivero. La primera vez los portavoces parlamentarios Paco Hernández Espínola y Blas Trujillo. La segunda vez yo mismo como secretario general. Ninguna de las 2 veces ha merecido la pena en absoluto. Y debo decir que Paulino no me ha decepcionado porque no esperaba absolutamente nada de él. Por tanto, las conversaciones han sido inútiles, estériles, y no nos prestaremos a ninguna farsa más. Queremos que haya contenido sobre la mesa. La segunda es que los socialistas afirmamos con claridad que de esta crisis tan severa no tienen la culpa los trabajadores ni sus salarios. Y por tanto no vamos a consentir que esta oportunidad sea aprovechada para decretazos, pensionazos, congelar los sueldos de los trabajadores como si ellos fueran los paganos de la crisis. No lo vamos a consentir, vamos a continuar incrementando el salario mínimo, las pensiones, las prestaciones sociales. Y del mismo modo en que hemos liquidado con superávit cada uno de los ejercicios presupuestarios del primer gobierno Zapatero, incurriremos ahora en déficit para garantizar las prestaciones sociales, porque los trabajadores no son los culpables de esta crisis. ¿Sabe quién ha sido el culpable de esta crisis? La avaricia, la codicia, la mentira de la desregulación del mercado que supuestamente se arreglaría por sí solo y arreglaría todos los problemas. No era verdad. Por tanto, son las recetas de la derecha las que han fallado estrepitosamente en este caso, y no vamos a aceptar que quienes nos han llevado al borde del abismo nos digan que ahora lo que tenemos que hacer es dar un paso al frente. Como usted sabe, estos días el presidente Obama declaraba que los culpables han sido los bancos. Los avariciosos. Así, los bancos, decía él. Y además, pero también añadía que la situación no puede ser más seria, que no podemos permitirnos esperar y ver qué pasa y aguardar a que todo se solucione por sí mismo, que no. Claro, él aportaba esa medida de entrada de los 825.000 millones de dólares, digamos, para ponerlos ahí en el plan de estímulo económico. Pero yo ya quería, si usted me lo permite, acercarnos a la Unión Europea. La Unión Europea, bueno, pues lo que han pedido sus dirigentes en este momento han sido procedimientos sintonizados, según la Comisión Europea, tanto del presidente Barroso como del titular de la presidencia checa, don Mirek Topolánek, en el sentido de que solo podemos salir de la crisis con nuevas fuerzas si se actúa en conjunto, dicen, y seguimos las reglas del mercado interno. Y como esto está relacionado con la próxima cumbre del G20 en abril en Londres, y está también relacionado con esa reunión que va a haber en Berlín el 22 de este mismo mes de febrero, yo quería preguntarle qué opina usted de eso y qué protagonismo va a tener finalmente España y el presidente Rodríguez Zapatero en esa búsqueda de soluciones, en esa búsqueda de procedimientos sintonizados en la Unión Europea. Este es el asunto. Vivimos en un mundo globalizado y no tiene marcha atrás. Y la única forma de ser influyentes en el mundo global es ser relevantes. Y la única forma de ser relevantes es actuar coordinadamente desde Europa y en Europa. Y ser Europa. Europa es usted. Y es la ciudadanía que nos escucha. Por tanto, no es nada que nos sea extraño. Nos importa y muchísimo. Sin Europa no podemos combatir ni el narcotráfico, ni el crimen organizado, ni el tráfico ilícito de personas, ni la gestión de los flujos migratorios. Pero tampoco podemos garantizar homogéneamente nuestro ADN social, nuestros derechos de los trabajadores, que es lo que nos ha hecho fuertes y mejores en la historia de la humanidad. Y esto es lo que está en juego, lo tenemos que preservar. En Europa hay muchos gobiernos de derechas. Y es muy importante que haya una izquierda fuerte, con valores socialdemócratas, que dé respuesta y plante cara a quienes pretendan hacer pagar a los más desfavorecidos y a los más débiles la crisis de la que son responsables los codiciosos y los avariciosos y los mentirosos, que nos han tomado por tontos durante demasiado tiempo. Y eso debe hacerlo
una fuerza socialdemócrata que es líder en Europa como el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, le doy la mayor importancia al liderazgo que puede ejercer José Luis Rodríguez Zapatero en ese contexto y el Partido Socialista en las elecciones del próximo 7 de junio. Quería volver sobre el tema de las reformas laborales pedidas por la COE, la discrepancia entre el presidente del gobierno Zapatero y el gobernador del Banco de España, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ¿no? Sobre todo en el punto ese de abaratar el despido, ¿no? Le doy la razón a José Luis Rodríguez Zapatero, no vamos a pasar por ahí, porque los trabajadores no tienen culpa de la crisis. No ha sido la inmoderación de los salarios la que ha causado esta crisis. ¿Sabe qué ha sido? La codicia infinita de los directivos empresariales que han hecho que la economía especulativa haya crecido 5 veces por encima de la economía real, especulando en bolsa con activos tóxicos y con una basurización del mercado financiero de la que luego no responden, porque han privatizado las ganancias en tiempos de las vacas gordas y ahora lo que quieren es socializar las pérdidas cuando llegan las vacas flacas. Es inaceptable. Los trabajadores no tienen culpa de la crisis y no la van a pagar, no con el gobierno socialista, no va a suceder. Vamos a continuar apostando por incrementar el salario mínimo, las pensiones, la protección social y garantizar las prestaciones por desempleo a través de todos los instrumentos a nuestro alcance. Prestaciones por desempleo, subsidios y rentas económicas básicas. Habrá que crear nuevos mecanismos para, sobre todo, si la crisis se prolonga, para la normativa de las prestaciones por desempleo, ¿no? Es decir, de no dejar a nadie sin prestación, por supuesto, aunque se cumplan los plazos. Por supuesto, y el gobierno socialista está perfectamente preparado para liderar esa estrategia, pero hacer más, porque no podemos salir de esta crisis como entramos. Tenemos que salir mejores. El mensaje es muy claro. Es el fin de la economía especulativa. Es el fin de la combinación explosiva de ladrillo y mano de obra precaria, muy a menudo inmigrante. Tenemos que salir de aquí apostando por fin por la innovación, por la educación, por la formación profesional, por el aprendizaje a lo largo de toda una vida. Por tanto, por la educación a todo pasto y como nunca, además de por el valor añadido. Las energías renovables, las nuevas tecnologías y la sociedad de la información y del conocimiento. Es ahí donde está el futuro. Y el Partido Socialista y su gobierno están perfectamente preparados para liderar esa estrategia. Ojalá sea así, no va a pasarnos como, salvando las distancias, de lo que sucedió en Rusia después de la experiencia de la Unión Soviética, donde los miembros de la KGB o sus compinches después han resultado los grandes capitalistas. Porque ahí también la picaresca española es muy grande y me imagino que muchos de los culpables pueden ser después o ahora los grandes beneficiados. Hay otro riesgo. Los grandes beneficiados. Continúan los grandes beneficiados. Hay otro riesgo. Tampoco pasa Hay nada. otro riesgo distinto al que evoca la implosión de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Es el riesgo del resurgimiento del populismo, la xenofobia, el proteccionismo, el hipernacionalismo y el fascismo, que fueron la respuesta europea a la crisis americana del 29. Hay otro riesgo y por tanto no nos lo podemos permitir. No, la derecha no puede salirse con la suya después de habernos llevado al borde del abismo. Creo que es muy importante que haya una apuesta por la ciudadanía. Podemos responder a esta crisis y salir mejores. Lo importante es tener ideas, liderazgo y capacidad para generar crédito político para llevarlo adelante. Yo estoy convencido de que esa es la tarea que le va a tocar al Partido Socialista en España en los próximos años. Bien, ¿qué programa básico va a defender usted como candidato número 1? ¿Para usted ha sido una satisfacción el ser el número 1 de la candidatura socialista en España? No lo veo así, lo veo como una responsabilidad, podría decir como un reto, mayor como un desafío, sin duda, pero sería una vez más utilizar frases manidas para definir lo que es una vez más un depósito abrumador de confianza. Es todo el Partido Socialista el que confía, en este caso el secretario general de los socialistas canarios, el liderazgo de una candidatura electoral de alcance nacional, que se va a votar el mismo día en La Gomera y en Irún, el mismo día en La Palma y en Girona, el mismo día en Lanzarote y en Vigo, además de en Madrid o en Barcelona. Por tanto, es una enorme responsabilidad, sin duda. Pero merece la pena porque Europa importa, porque ya no podemos hacerlo solos. Si Obama ha dicho con claridad, ese ha sido su mensaje en campaña, se acabó el unilateralismo estadounidense, necesitamos aliados. Yo no puedo hacerlo solo, puedo liderar, pero Estados Unidos no puede hacerlo solo, ni imponer la democracia a punta de pistola, ni la libertad a cañonazos. Vamos a necesitar muchos aliados en este mundo multipolar. Pues bien, va siendo hora de que Europa haga su parte del trabajo. Yo creo que Europa, 500 millones de habitantes,
27 Estados miembros necesitan liderazgo y sentido de propósito, y eso lo quiere aportar el Partido Socialista. Y creo que en estos momentos el Partido Socialista Obrero Español es la fuerza política más puesta en hora y con mejor capacidad de liderazgo en toda la Unión Europea. ¿Más europeísta? En el mejor sentido de la palabra, no inercial, no hay un euroentusiasmo acrítico, sino un europeísmo cargado de propósito. El siglo XXI necesita grandes actores globales. Se habla de la India, más de 1.000 millones de habitantes. Se habla de China, 1.300 millones de habitantes. Se habla de Brasil, 400 millones de habitantes. Se habla de Estados Unidos, 400 millones de habitantes. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de Europa? De 500 millones de habitantes que necesitan liderazgo. Y ese liderazgo solo puede proporcionarlo un sentido de propósito que sea capaz de reconocer lo que nos ha hecho mejores los últimos 50 años, un ADN social irrenunciable. Eso es el Partido Socialista Europeo, pero que además tenga el ejemplo de haber sabido cambiar las cosas para mejor desde el gobierno en España. Ese es el Partido Socialista Obrero Español. Muy bien, don Juan Fernando, se nos ha ido el tiempo. Yo supongo que antes de junio probablemente tengamos oportunidad de volver a conversar en Canal 8 con usted, pero en todo caso sí que le deseamos mucha suerte, sí que le deseamos que en ese programa electoral del Partido Socialista para la circunscripción española, pues usted tenga buenas explicaderas, no solo en Canarias, sino en el conjunto de España, porque el conjunto de España es el que lo va a votar. Es circunscripción única, toda la nación, o toda la nación de naciones, como ustedes quieran, España, para entendernos. Así es. Y bueno, ¿y usted quiere agregar algo? No, yo se lo agradezco también enormemente a ustedes y también les deseo suerte. Deseo suerte a los canarios, que merecen algo mejor de lo que estamos padeciendo en estos momentos. Un gobierno desacreditado, que no está a la altura de los canarios, debe ser barrido y puesto en el baúl de la historia cuanto antes. Porque desde luego con este gobierno que padecemos en Canarias no levantamos cabeza. Con un consejero de Economía y Hacienda imputado por corrupción no hay manera de que nadie pueda confiar en la economía canaria. Por tanto, cuanto antes pasemos esta página, la pasemos democráticamente, mejor para todos. El Partido Socialista se impone como tarea conectar con una ciudadanía en Canarias que hace tiempo que es muchísimo mejor que el gobierno que padece y poner, por tanto, el reloj de Canarias en hora con la historia y con el futuro. Y agradece de forma especial a aquellos medios de comunicación como Canal 8, que hacen un esfuerzo por mantener vivo el valor superior del pluralismo, que lo es en la Constitución y en cualquier sociedad democrática que se precie, que sin embargo en Canarias es heroico, porque son tantos los medios de comunicación engrasados exclusivamente con el dinero público, son tantos los medios de comunicación arrodillados ante un poder político abyecto, clientelar y pequeñito, cutre, caciquil, de siglo XIX. Son tantos los medios de comunicación que solo sobreviven no por su audiencia, sino por compartir negocios con los poderes públicos, que un medio de comunicación que se sostenga haciendo valor del pluralismo, porque lo es en una democracia que se precia y merece especial respeto y consideración, y yo quiero profesarlo así a Canal 8. Y además afirmo que no hay mejor prueba de esto que digo que comprobar que en Canarias, de este gobierno que padecemos, no habla bien absolutamente nadie, ni en la barra del bar, ni en la cafetería, ni en el Vinter, ni en la guagua, ni en el supermercado. Solo habla bien de este gobierno el periodista pagado para hacerlo con dinero público. Esto me parece absolutamente revelador de la degradación de la democracia en Canarias. Seguramente, y probablemente algún político metido en algún corralito de los que nosotros no queremos tampoco hablar, no nos interesan los corralitos. Bien, muchas gracias, don Juan Fernando López Aguilar, mucha suerte y desearle, como siempre, que sea usted, igual que ustedes, felices en la medida de lo posible.